Es imposible albergar pensamientos egoístas y tener una personalidad atractiva o una voz encantadora. Si deseas poseer una voz encantadora, cultiva una comprensión profunda y sincera de la humanidad. El amor brillará a través de tus ojos y se proclamará en tus tonos de voz. Preguntas y ejercicios. Primero, define A, encanto, B, alegría, C, belleza. Segundo, escribe una lista de todas las palabras que vengan a tu mente que estén relacionadas con la alegría. Tercero, escribe un elogio de 3 minutos cuyo tema sea el hombre alegre. Cuarto, ahora dilo sin usar tus notas. ¿Has considerado cuidadosamente todas las cualidades que componen el encanto de la voz al pronunciar un discurso? Quinto, explica de qué manera estás trabajando para desarrollar una voz encantadora. Sexto, describe cuál es el efecto de la personalidad y el carácter en la voz. Séptimo, analiza en qué consiste el encanto de la voz de tu orador o cantante preferido. Octavo, identifica cuáles son los defectos más frecuentes de la voz. Noveno, haz un breve discurso humorístico imitando ciertos defectos de voz, señalando las razones para esos defectos. Décimo, interpreta la siguiente estrofa mostrando con tu voz cada sentimiento sugerido o expresado por el poeta. Un bebé cuando mira en una luz, un niño en el momento de recibir alimento del pecho de su madre, un devoto cuando recibe la hostia, un árabe con un extraño como huésped, un marinero cuando la tormenta lo ha vencido. Un avaro atesorando dinero. Ninguna causa tal alegría como la de contemplar tus seres amados mientras duermen. Byron, Don Juan. Capítulo 14. Pronunciación. A través del hombre habla Dios. Hesiodo, palabras y días. Infinitos son los modos de hablar y se extiende de lado a lado el ancho campo de las palabras. Homero, Iliada. En el uso popular, los términos pronunciación, enunciación y articulación son sinónimos. Sin embargo, la pronunciación como tal incluye tres procesos distintos y se define como la declamación de una sílaba o un grupo de sílabas teniendo en cuenta su articulación, su acentuación y su enunciación. Qué molesto es oír a un orador emitir sonidos poco articulados bajo la falsa ilusión de que está hablando con claridad frente a su público. ¿Será eso hablar? Hablar significa comunicarse. ¿Y cómo logra comunicarse realmente sin pronunciar bien todas y cada una de sus palabras? La pronunciación descuidada proviene bien sea de una deformidad física o de un mal hábito. Un cirujano o un odontólogo maxilofacial podrían ayudarte a corregir tu deformidad, pero tú eres, mediante la observación y el conocimiento de ti mismo, haciendo uso de tu propia voluntad y a través del tipo de ejercicio indicado, el único que logra romper un mal hábito. Todo depende de si piensas que vale la pena o no romperlo. La pronunciación defectuosa es una práctica tan extendida que saber pronunciar resulta siendo la excepción a la regla. Es dolorosamente común escuchar a los oradores públicos mutilar su idioma. Y si no logran mutilarlo, como dijo Curran una vez, por lo menos lo maltratan. Un clérigo canadiense relató en Homiletic Review que en sus días de estudiante, un misionero inglés llegó a predicar a su iglesia un domingo y al día siguiente llevó a cabo una reunión con los diáconos con el fin de expresarles que algunos lugareños pensaban estar cumpliendo su deber hacia las misiones aportando insignificancias a la obra, cuando en realidad el Señor requería de más. Al final de la reunión, una joven le respondió, bien, si los feligreses les dan sus cerdos y gallinas a las misiones, eso es más de lo que ellos pueden aportar. Es ofensivo que un orador se dirija al público y durante su discurso insista en arrebatarles a los asistentes su alegría y entusiasmo. Quien no demuestra suficiente conocimiento de sí mismo como para reconocer sus propios errores, ni tiene el dominio para corregirlos, ni goza de ninguna autoridad moral para instruir a otros sobre ellos. Si él mismo no puede hacer con excelencia lo que está proponiendo ni tiene intenciones de mejorar, debería guardar silencio. Salvo defectos físicos incurables, y pocos son incurables hoy en día, todo es cuestión de voluntad. Muchos oradores han hecho hasta lo imposible por trabajar para mejorar sus habilidades al hablar frente al público. Cuanto menos habilidades tengas, dice Nathan Shepard,
mayor será tu necesidad de sacarles el máximo de provecho a tus fortalezas. Articulación. La articulación es la formación y unión de los sonidos elementales del habla. Parece una tarea espantosa articular con exactitud cada palabra, pero es necesario aprender a pronunciar de forma exacta cada uno de los sonidos básicos del lenguaje. Algunas de las razones por las cuales la articulación es maltratada en gran medida por una inmensa cantidad de oradores públicos suelen ser, por ejemplo, el desconocimiento de los sonidos básicos, la inhabilidad para diferenciar entre sonidos casi iguales, el uso descuidado y perezoso de los órganos vocales y una voluntad torpe, entre otras. Cualquiera que desee mejorar la calidad de su discurso debe autoexaminarse y procurar identificar qué defectos de pronunciación tiene para luego diseñar estrategias que le ayuden a corregirlos. Casi todos son errores de descuido, no de ignorancia, porque el oído nunca se enfoca en oír lo que articulan los labios. La pronunciación suele ser uno de los aspectos más exasperantes para el extranjero que está tratando de adquirir los sonidos básicos de una segunda lengua y no logra reproducirlos. Sin embargo, no debe haber ninguna excusa para que no haya una pronunciación adecuada de los sonidos que le dan forma, vida y belleza al lenguaje. El que sea demasiado perezoso para hablar correctamente, que refrene su lengua. El que tiene guiño para guiñar, que guiñe. Es la interpretación que le dio un clérigo negado para el inglés a la conocida porción de la Biblia que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Después de oír pronunciar el nombre de Sir Humphrey Davy, un francés que deseaba escribirle al eminente inglés, se dirigió a él así en su carta: Serum fribadi. La articulación es el énfasis que hacemos en la sílaba apropiada de cada palabra. Sin embargo, esto es lo que popularmente se conoce como pronunciación. Por ejemplo, decimos que una palabra se pronuncia mal cuando se acentúa invite en lugar de invite. Es trabajo de toda una vida aprender a marcar el acento apropiado de la mayor cantidad de palabras posible y saber mantener el ritmo del discurso a medida que hablamos. Un oído atento, el estudio de los orígenes de las palabras y el hábito del diccionario resultarán convirtiéndose en herramientas poderosas en esta labor que nunca terminaremos de perfeccionar. Enunciación. La enunciación correcta es la pronunciación completa de todos los sonidos de una sílaba o palabra. Por el contrario, la enunciación equivocada se produce cuando la pronunciación es incompleta. El hablante no emite todos los sonidos si la palabra suena inexacta y por lo tanto incorrecta. La articulación errónea también produce sonidos equivocados y es tan ofensiva como el hábito común de decir las palabras juntas de corrido, ya que pierden su individualidad y distinción. La enunciación imperfecta se debe a la falta de atención y al movimiento perezoso de los labios, pero se puede corregir prestando más atención a la formación de las sílabas tal como deben pronunciarse. Los labios flexibles enuncian combinaciones difíciles de sonidos sin dejar de pronunciar ninguno de ellos, pero no es posible alcanzar tal flexibilidad excepto por la pronunciación de las palabras con total exactitud. El ejercicio diario de la enunciación de una serie de sonidos les dará flexibilidad a los labios y mantendrá la mente alerta de modo que ninguna palabra sea pronunciada sin que su sonido sea completo. Volviendo a nuestra definición, vemos que cuando los sonidos de una palabra están debidamente articulados y acentuados, la sílaba que es, el resultado es una pronunciación correcta. Sin embargo, quizás sea necesario agregar que no debemos estar ansiosos por emitir tan claramente todo sonido que lleguemos al punto de excedernos y descuidemos la unidad y suavidad de la pronunciación. Procura tener cuidado de no ponerles tanto énfasis a las sílabas que parezca que las palabras son más largas de lo que son. Antes de pronunciar tu discurso, no dejes de revisar todo tu manuscrito y resaltar algunas partes que por una u otra razón quizá te cuesta trabajo pronunciar. Consulta el diccionario y asegúrate de que los términos que vas a emplear concuerden con el significado que quieres transmitir y estén bien pronunciados. Si la ordenación de las palabras es desfavorable, cambia el orden que les diste y no descanses hasta que logres seguir las instrucciones que Hamlet les dio a los actores. Preguntas y ejercicios. Primero, practica repetir rápidamente los siguientes fragmentos, prestándoles especial atención a las consonantes más repetitivas.
Tres tristes tigres tragan trigo en tres tristes platos. Si gustas del gusto que gusta a mi gusto, yo gusto del gusto que gusta a tu gusto. Segundo, ¿has observado si hay sonidos que te cuesta trabajo pronunciar? Elabora una lista y practícalos hasta decirlos a la perfección. Tercero, ¿te cuesta trabajo encontrar dónde hacer énfasis correcto al pronunciar ciertas palabras? ¿Cuáles? Cuarto, ¿recuerdas algún discurso en el que observaste que el orador mostraba fallas en su pronunciación? ¿Cuáles eran esas fallas? Quinto, explica de qué maneras la falsa vergüenza de parecer demasiado precisos nos impide mejorar nuestra expresión verbal. Capítulo 15. La verdad sobre la gesticulación. Cuando Whitefield interpretó a un viejo ciego avanzando lentamente hacia el borde del precipicio, Lord Chesterfield se puso en pie y gritó: Dios mío, se va a lanzar. Nathan Shepard, before an audience. La gesticulación es en realidad un asunto sencillo que requiere de observación y sentido común, y no tanto un conjunto de normas. Es más que todo una expresión externa de nuestra condición interior. Es simplemente un efecto, el efecto de un impulso mental o emocional que lucha por expresarse a través de la vía física. Sin embargo, no debes comenzar en el lado equivocado. Si te molestan tus gestos o la falta de ellos, enfócate en la causa, no en el efecto. No te ayudará en lo más mínimo agregarle a tu gesticulación unos pocos movimientos mecánicos. Si el árbol de tu jardín no está creciendo como debería, fertiliza y riega la tierra y deja que le dé el sol. Obviamente, no le ayudará a tu árbol que le claves algunas ramas. Si tu cisterna está seca, espera hasta que llueva o perfora un pozo. ¿Por qué sumergir una bomba en un agujero seco? El orador cuyos pensamientos y emociones están brotando dentro de él no tendrá mucho problema para acompañar sus palabras con la gesticulación adecuada. Fluirán con naturalidad. Si tu nivel de entusiasmo hacia el tema no es tan alto como para darle un impulso natural a tu discurso, no servirá de nada darte una larga lista de reglas. Harás algunos movimientos, pero estos se verán como ramas marchitas clavadas en un árbol para simular vida. Los gestos deben nacer, no construirse. Un caballo de madera puede divertir a los niños, pero se necesita uno vivo para desplazarse hacia algún lugar. No solo es imposible establecer reglas definidas sobre el tema de la gesticulación, sino que sería una tontería intentarlo, pues todo depende del discurso, la ocasión, la personalidad y los sentimientos del orador, así como la actitud del público. Es bastante fácil pronosticar el resultado de multiplicar 7 por 6, pero es imposible decirle a un orador qué clase de gestos se verá obligado a usar cuando quiera demostrar la seriedad de lo que está diciendo. Podríamos decirle que muchos oradores cierran la mano con la excepción del dedo índice y que apuntando ese dedo a la audiencia vierten todos sus pensamientos. O que hay quienes mueven hacia adelante un pie cuando quieren enfatizar algún punto, o que Bryan a menudo juntaba las palmas de sus manos en señal de énfasis, o que Gladstone a veces se apresuraba a la mesa del secretario en el Parlamento y la golpeaba con la mano con tanta fuerza que Disraeli se fue una vez a casa, felicitándose a sí mismo y sintiéndose un poco preocupado de que tal barrera se interponía entre él y el honorable caballero. Todas estas recomendaciones y hasta una larga bibliografía podríamos darle a cada orador, pero no sabemos si usará esos gestos o no, como tampoco sabemos si estaría dispuesto a usar su ropa al estilo de Bryan. Lo mejor respecto a este tema es ofrecer algunas sugerencias prácticas y dejar que el buen gusto personal decida dónde termina la acción dramática efectiva y empieza el movimiento extravagante. Cualquier gesticulación que llame la atención es desagradable. El propósito de la gesticulación es transmitirles tus pensamientos y sentimientos a las mentes y corazones de tus oyentes. Lo lograrás haciendo énfasis en tu mensaje, interpretándolo, expresándolo con tu accionar, marcando el tono con un gesto físicamente descriptivo, sugestivo o típico. Recuerda siempre que el gesto incluye todo el movimiento físico desde la expresión facial y el movimiento de la cabeza, acompañado de movimientos expresivos de la mano y el pie. Un cambio de postura suele ser un gesto más efectivo. La gente tiende a fijarse y leer los gestos más que las palabras.
Si alguien te ve caminar y se fija más en tu caminado que en ti, corrige la forma en que estás caminando. Si la atención de tu audiencia se centra en tu gesticulación, entonces esta no es convincente y tal vez parece, y es lo que hace dudar, estudiada. ¿Alguna vez has visto a un orador usar unos gestos tan groseros que te desconcertó la rareza de su frenesí hasta el punto en que no lograste concentrarte en lo que él estaba diciendo? No sofoques tu discurso con tanta gesticulación. Savonarola se ubicaba desde el púlpito más alto de la congregación en el Domo de Florencia, transmitiéndoles su mensaje con fogosa convicción a sus oyentes. Billy Sunday solía deslizarse sobre la alfombra del escenario para dramatizar una de sus ilustraciones de béisbol. Sin embargo, en ambos casos, sus mensajes se destacaban más que su gesticulación. Es principalmente la calma que sigue después del discurso que la gente recuerda cuando una expresión fue demasiado dramática. Cuando Sir Henry Irving hizo su famosa aparición como Shylock, lo último que vio la audiencia fue sus manos flacuchentas, pálidas y extendidas en señal de avaricia, como en forma de garras. En ese preciso momento los asistentes estaban embebidos por la tremenda escenificación de semejante gesto. Ahora, con el paso de los años, hemos tenido tiempo para pensar en su arte y discutir sobre lo realista de su interpretación. Solo cuando el gesto está subordinado a la esencia de la idea, cuando es una expresión espontánea y viva de la verdad viviente, es justificable en absoluto. Y cuando es recordado por sí mismo como una manifestación de energía física innecesaria, es un fracaso muerto como expresión dramática. Hay un lugar para cada estilo, también hay un lugar para hacer movimientos sorprendentemente rítmicos de brazos y piernas, y es en la pista de baile o el escenario. No dejes que por exagerar tu agilidad y gracia se queden tus ideas por fuera de tu mensaje. Mis primeras lecciones sobre gesticulación las recibí de un cierto presidente de la universidad que sabía mucho más sobre la maternidad de las gallinas que sobre cómo expresarse a través de los gestos. Sus instrucciones eran comenzar el movimiento en una determinada palabra, continuarlo en un punto preciso del mensaje y desplegar los dedos en la conclusión, terminando con el dedo índice. Y eso era todo. Mucho, más de lo necesario. Se ha publicado sobre este tema dando apenas esas instrucciones tan tontas. La gesticulación es una cuestión de mentalidad y sentimiento, no un asunto geométrico. Recuerda siempre que, por ejemplo, un par de zapatos, una manera de pronunciar o un gesto que llame la atención en sí mismo son una mala señal. Si tu gesticulación ha sido adecuada, tu discurso habrá sido bueno y tus oyentes no se irán diciendo: qué hermosos gestos hizo, más bien dirán: voy a votar por ese candidato. Tiene razón, yo estoy de acuerdo con eso.